Muy bien, para hablar sobre o algunas de las repercusiones sociales y culturales que produjo la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma, yo en lo personal me remitiría, para salir un tanto del esquema o del esquematismo protestante o típicamente protestante, porque a veces se espera que alguien protestante, además de repetir las leyendas y el caso específico de la visita de Martín Lutero a Roma, cómo se escandaliza y cómo reacciona indignado ante la riqueza, la pompa, el boato tan grande que había en la ciudad. Sí deberíamos recordar con un poquito más de rigor, más de ecuanimidad y equilibrio, que Italia en ese sentido no solamente produjo la Basílica de San Pedro. De Italia o en Italia fueron a recalar algunos movimientos de cambio religioso, como es el caso de la Iglesia valdense o de los movimientos valdenses, y otros más que hubo. Algunos incluso estaban en Roma misma y ahí trataban de hacer algunos cambios eclesiásticos. También Italia produjo el movimiento franciscano, San Francisco de Asís, en fin. Entonces pienso que tratar de valorar las repercusiones sociales y culturales de la edificación de la Basílica de San Pedro, pues tiene dos vertientes grandes, dos vertientes gruesas. La primera sería como la consecución de los objetivos que propiciaron la construcción de la basílica. Centralizar la presencia católica en una ciudad, concentrar, por ejemplo, el detalle de las reliquias que circulaban por toda Europa, organizar y reorganizar la estructura vaticana en todos sus aspectos, y por supuesto esa consolidación le iba a permitir al catolicismo pues tener una presencia más sólida, más perfectamente definida en todos los países donde tenía influencia. Recordemos que es la segunda, tercera década del siglo XVI, cuando los recambios que está habiendo en ese momento obedecían a la herencia que se estaba transmitiendo y que estaba prácticamente moribunda de lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano había sido la expresión ya que iba a conectar con el inicio de la modernidad de lo que el catolicismo había alcanzado como mayor grandeza. Entonces lo que se requería era que esa herencia se pudiera traducir en algo concreto, en algo magnificente como era la propia basílica. El culto o la liturgia tendría que ser magnificente, la riqueza artística que contiene esa construcción es impresionante, el manejo de la riqueza que después, como se vio, mucha de ella también llegaría de América, en los momentos en que España sobre todo ya estaba muy presente en este continente. Entonces, en primer lugar, como decía, consolidar la presencia, consolidar la fuerza ideológica y cultural del catolicismo. En la parte que ya no se previó, la parte que la Iglesia Católica no esperaba que sucediera, era por supuesto en las reacciones negativas que iba a haber en relación con un esfuerzo tan grande que se entendió en dos sentidos. Primero, como una manipulación de las creencias, y segundo, como parte de ese proceso tan tradicionalmente criticado que es el del enriquecimiento de la Iglesia. Estas dos circunstancias hicieron o le dieron armas, por decirlo así, a esos movimientos renovadores que ya muy particularmente cuando viene a realizarse el concilio de Trento, pues ya las fuerzas religiosas opuestas a Roma y especialmente a ese símbolo que representaba el papado y la basílica después, pues se enfilaran sus armas en contra de esa presencia, de ese espacio, de esa magnificencia tan grande que se había conseguido. Entonces esas repercusiones hicieron que bloques enteros, regionalmente, geográficamente, bloques enteros de comunidades, de naciones en germen, en gestación, como eran la nación alemana en sus diferentes partes, los países nórdicos también, y algunos islotes, por decirlo así, de grupos religiosos renovadores. Pensemos, por ejemplo, en Francia, en Suiza, por supuesto, también en Inglaterra. Pues esa reacción vendría a reaccionar
a remitir a la gente a encontrar que esa basílica vendría a ser como el símbolo de la depravación, de la degradación, de la infidelidad de la Iglesia Católica, porque el exceso de lujo, el exceso, no tanto lo artístico como tal, sino la comprensión de que todo el gasto que se había hecho para esa construcción bien podía haberse usado de otra manera. El reproche reformista, el reproche de algunos reformadores, no iba tanto por el gasto como tal, por el recurso económico como tal y la forma en que se había extraído de las personas. Lutero lo hizo en particular, pero otros reformadores no lo hicieron. Y la reforma magisterial, la reforma clásica, como se le conoce, vendría no solamente a ver a la basílica como símbolo de esos problemas, sino que además vendría a tratar de abrirle los ojos a las sociedades europeas, en el sentido de que una situación así no debía repetirse y de que ellos y ellas, las comunidades que empezaban a surgir como reacción a esto, finalmente tendrían que actuar de otra manera. Entonces la reacción, una de las reacciones sociales y culturales que es muy notable en el seno de lo que después ya vendría a ser el protestantismo más organizado, tiene que ver precisamente con la reacción litúrgica y cultural hacia eso que representaba la basílica en términos de la pobreza de adornos, digamos, para los templos, de la simplicidad que debía de haber en la liturgia y de eliminar por completo aquellas cosas, aquellos elementos, los ornamentos que esa iglesia, como otras tantas católico-romanas, tenían y que debían de no ayudaban a concentrarse a los creyentes en el culto, sino que más bien los distraían. Entonces hay un efecto ahí negativo, digamos, que no se había previsto, no podía preverse, y que fue como un efecto, una repercusión indirecta de la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma, la búsqueda o el retorno a la simplicidad litúrgica, a la simplicidad del culto y a la presencia de las comunidades cristianas en espacios lo más austeros posibles. Entonces, esas podrían ser muy concretamente, en el sentido religioso, en el sentido teológico, algunas de esas repercusiones sociales y culturales, entre muchas más.